Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Mucha atención a esta información de última hora. Hace pocos minutos, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó nuevo fiscal general subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva de Wilson Toinga. ¿Quién fue el seleccionado? Le tenemos todos los detalles más adelante. Aquí iniciamos. Fuertes enfrentamientos se registraron este viernes en el sector del puente de Vinchoa, en la ciudad de Guaranda. Personal militar y policial intentó evitar los cierres viales, pero la respuesta de los manifestantes no permitió el trabajo de las autoridades. El 12º día de manifestaciones registró nuevos enfrentamientos entre comuneros y fuerzas del orden. En la vía Riobamba-Guaranda, en el sector del puente de Vinchoa, amaneció cerrado al paso vehicular y custodiado por grupos de personas quienes no permitían el tránsito de ningún vehículo. Elementos de las fuerzas del orden, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Ecuatoriano, acudieron al lugar para realizar el despeje de la vía, pero los intentos de verbalización no fueron fructíferos. ¡No provoquen al pueblo! ¡No provoquen al pueblo! ¡No empujen! Las Fuerzas Armadas informaron que los manifestantes actuaron de manera violenta al ver a los uniformados y que incluso habrían pinchado neumáticos, apedreado vehículos y exigían pagos ilegales para permitir el paso por el sector, por lo que fue necesario el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Pese a los intentos de las autoridades, no se pudo retirar los escombros y se mantuvo la presencia de la fuerza pública para restablecer el tránsito en la zona, informó Mauricio Sánchez. En la E35, a la altura de la bola de Huachalá, principal entrada a Cayambe, la madrugada de este viernes la vía amaneció bloqueada con montículos de tierra. Los comuneros anunciaron que se reunirán en asamblea para decidir si levantan el paro. En la E35, a la altura de la bola de Huachalá, la principal entrada hacia Cayambe, la madrugada de este viernes amaneció completamente cerrada. Montículos de tierra y grandes rocas fueron colocadas sobre la vía, dejando a cientos de vehículos sin posibilidad de avanzar. Madrugué como a las 6:30 de la mañana para poder entregar algunos productos acá, pero necesito ir a Cayambe y Tabacondo y me toca regresarme por Cusubamba siempre y cuando encuentre la vía. Durante las primeras horas, los comuneros permitieron el paso únicamente a quienes portaban salvoconductos, especialmente a los vehículos que transportaban alimentos de primera necesidad y flores. No quieren dejar pasar. Escuché que solamente los vehículos que llevan flores hacia Cayambe, ellos pueden ingresar por ahí. Tienen que tener un salvoconducto para poder pasar. Escuché algo así, pero no, como nosotros no tenemos que buscar la manera para poder llegar hasta donde es nuestro cliente. A los costados de la carretera se observaron largas filas de vehículos detenidos. Algunos permanecieron a la espera de que la vía sea habilitada, mientras que otros optaron por dar la vuelta y buscar rutas alternas. La verdad, no sé, pues tendría que ver si es que hay, si no hay vía, o sea, hay otras partes cerradas también, si no sería en vano. ¿Qué es lo que le dice el comunero que está acá? Que hay más adelante otro paso cerrado, la verdad. Entonces se complicaría un poco porque voy transportando mercadería. Según lo expresado por los dirigentes, en los próximos días se llevará a cabo una asamblea en la que se decidirá si se mantiene o se levanta el paro. Varios de los voceros manifestaron que la necesidad de regresar a sus comunidades es urgente, principalmente para retomar las labores agrícolas, pues la siembra y la cosecha no pueden esperar, aseguraron. De manera pacífica, nada de terrorismo. A veces vienen contratados de fuera de la marcha, vienen pagados, entonces incluyen y dicen terrorista. Nada, señor. Aquí somos gentes indígenas, trabajadores. Sin embargo, recalcaron que la decisión será colectiva y dependerá del consenso que se logre entre los presentes. Informó Ailis Morán.
El gobierno habilita el pago de compensaciones en efectivo a los transportistas cuyas cuentas bancarias no estén operativas. Les contaremos los detalles en breve. La Policía Nacional dejó como resultado la aprehensión de 5 personas, entre ellos una mujer y un adolescente. Se decomisaron fusiles, pistolas, munición y una figura de la Santa Muerte. Esto sucedió en Machala. Una de las operaciones fue ejecutada en los barrios Rayito de Luz y La Ferroviaria, donde se logró hallar los siguientes indicios. En el interior de los inmuebles se logró incautar todas estas evidencias. Vemos que hay alrededor de 2.300 paquetes de cocaína, cuesta $1. También tenemos 2 bloques de cocaína, más o menos el valor del bloque cuesta como $2.500, $3.000. En el lugar también se halló implementos para procesar cocaína, una pistola, munición de alto calibre y una figura de la Santa Muerte. 4 personas fueron detenidas, entre ellos está una mujer y un adolescente. Aquí hay 4 detenidos, hay un menor de edad, menor de 6 años, hay 3 personas adultas. También tienen varios antecedentes por lo mismo, por el tráfico de droga. ¡Tírate al piso, tírate al piso! La otra incursión se ejecutó en una finca bananera ubicada en la vía Pajonal al sur de la ciudad. Allana esta finca, en el interior se encuentra un ciudadano con un fusil, se encuentra varios cascos antibalas, uniformes militares, botas de militares. También se encontró varias municiones, 2.23. Son 9 cascos tácticos y 13 uniformes similares a los que utilizan los militares, que la policía presume fueron utilizados en varios delitos. Presumimos de que estos uniformes militares, hay algunos casos donde hay algunos asesinatos de algunas personas que varios testigos indican que vinieron disfrazados o puesto uniformes militares estos delincuentes. El detenido registra varias detenciones por robo y tráfico de armas y sería un integrante de una organización delictiva que opera en la provincia, informó Richard Ceballos. Una mujer se salvó de ser secuestrada en Chillogallo, al sur de Quito. Los agresores, 3 hombres que iban a bordo de una camioneta con vidrios polarizados y que sorprendieron a la víctima en plena calle. Lo que va a ocurrir. La joven mujer de blusa roja va caminando sola con un pequeño bolso, hasta que junto a ella se para una camioneta con vidrios polarizados. Un hombre logra quitarle la cartera y ella trata de detenerlo. Es cuando entre los 2 desconocidos la empujan contra el carro y tratan de subirla al vehículo. La víctima los patea, grita por ayuda. Un vecino intercede y los sujetos, con toda la intención de llevársela, se enfrentó a los hombres y logró que la suelten. Emprendieron así la huida. No se sustrajeron el bolso en cuestión. Todo ocurrió a las 9 de la mañana con 44 minutos en Chillogallo, sur de Quito. Según el relato de una testigo, la ciudadana bajó del bus cuando fue sorprendida metros más adelante. Si no era por el vecino que intervenía, quizá otra historia estuviésemos contando. Y luego como que se la quieren llevar, pero ella logra reaccionar y pues gracias a Dios no se la lleva. ¿Qué decía la muchacha? ¿Qué gritaba? Que le ayuden. Era más que pedía auxilio. Ayuda. ¡Socorro!, exclamaba. Tuvo que forcejear con los delincuentes. Había rascado la cara y creo que querían secuestrar, algo así. Es la primera vez que se registra un incidente como estos. Todos los días se escuchan de robos y asaltos, pero de intentos de secuestro, nunca. Añaden que la situación está fuera de control. Por eso, ahora uno tiene que ir a prisa, mirando a todos los lados, esperando que nadie lo sorprenda. Las motocicletas también son un peligro constante. 2 chicas eran que le estaban queriendo robar el celular en moto. Tenga cuidado, porque en la calle cualquiera puede convertirse en la próxima víctima. Informó Marilyn Jaramillo. En Tumbaco, sujetos treparon la pared de una vivienda y con maniobras arriesgadas lograron alcanzar ventanas abiertas en el segundo piso, aprovechando el silencio y la soledad de la noche. Ingresaron al lugar y se llevaron todo lo que pudieron cargar antes de huir.
las alturas son un impedimento para la delincuencia. En Tumbaco, 2 sujetos demostraron que están dispuestos a todo. Formaron escaleras humanas y con gran destreza alcanzaron el 2º piso de una vivienda. Y en su propia casa, y estando ahí, y que se suban así, o sea, es ya demasiado. Un abuso, o sea, claro, es demasiado, ya no hay control. Entonces botaban todo a la camioneta, todo les recibía otro en la camioneta. Ya pues. No actúan solos, ¿no? Es toda una banda que ya está organizada. Ajá, una banda organizada es. Una vez allí, lograron abrir las ventanas e ingresar sigilosamente. Todo esto ocurrió mientras los propietarios dormían, sin imaginar que este sujeto ya se encontraba dentro de su vivienda. Y se entran por la ventana de ese vidrio que está ahí. Se entran, abren la ventana y los dueños ahí durmiendo. Y no sienten nada. Se llevaron una alfombra, se llevaron lo de la cocina, cosas de la sala, todo eso. La audacia del hecho ha causado indignación entre los moradores, quienes relatan que no es la primera vez que son víctimas de robos. En el sector se han reportado asaltos a locales comerciales, atracos a peatones e incluso desvalijamiento de vehículos. Vendían tripas. Entonces la señora se ha olvidado de guardar la mesa, una pequeña. Entonces cogen la mesa y van aquí a este local, donde hay, en este de 2 pisos ahí abajito, ¿no? Donde está ese letrero. Ahí ponen la mesa abajo y una escalera. Traían escalera, porque yo les vi desde mi casa que se entraron a otro terreno, a otra casa a robar. Los moradores advierten que no se quedarán de brazos cruzados. Afirman que ya en varias ocasiones han logrado atrapar a delincuentes en flagrancia. Y antes de entregarlo a la policía, la comunidad ha decidido hacer justicia por mano propia. No tengo miedo. Le salgo y con un palo de escoba una vez uno bajaba así, le correteaba a la gente. Yo me paré en media calle, cogí un palo de escoba y se enredó en las patas y cayó en la vereda. Ahí le dieron bien rico. Le arrastraron, ¡uy! Yo he cogido cuántos ladrones, oiga. Informó Ailis Morán. 2 sujetos fueron detenidos por la policía tras diligencias investigativas. Se presume que serían parte de una banda que asaltaba a turistas cuando salían de la terminal aérea Mariscal Sucre de Quito. Los uniformados investigan una posible fuga de información desde el aeropuerto. Entre las evidencias localizadas por la policía había maletas llenas de mercadería, sacos repletos de ropa, decenas de zapatos, relojes y más objetos de valor. Todo esto le pertenecía a viajeros, quienes llegaban al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Ustedes ven las maletas, mercadería, computadores, laptops, teléfonos celulares. Pero ¿cómo operaba esta banda? Entre los indicios, 2 vehículos rentados que los empleaban para burlar así a los gendarmes. Actuaban en los peajes o en los rompevelocidades. Ahí asaltaban a los turistas nacionales y extranjeros. Hay 2 detenidos. Uno de ellos son Jonathan M., de 20 años, que sí posee antecedentes. El otro es Eric B., de 28 años, los 2 de nacionalidad ecuatoriana. Este último no registra detenciones. Perfilaban a las víctimas desde el interior del aeropuerto, sostiene la autoridad, para después atracarlos. Los uniformados mantienen una línea investigativa. ¿El modus operandi cuál era? Tener información de dentro del aeropuerto, que es lo que estamos investigando, porque y de ahí esta persona les daba información a estas personas que estaban afuera, especialmente ya haciendo un perfilamiento de las personas que venían con mercadería. Les hacían el seguimiento en motocicletas. En el escondite que tenían en Puzuquí, encontraron las pertenencias que a propósito eran comercializadas en redes sociales. Las investigaciones avanzan para dar con más involucrados en esta red, ciudadanos que rentaban los inmuebles para el almacenamiento. Informo. En el 12º día de paralizaciones, ciudadanos de Ibarra, Antonio Ante y Otavalo se movilizan para reabrir carreteras y pedir paz y trabajo, mientras dirigentes de Cotacachi reafirman su resistencia en medio de crisis por el paro nacional.
El paro nacional, que este viernes 3 de octubre cumplió su 12º día, continúa generando divisiones en la provincia de Imbabura, donde se evidencia tanto expresiones de cansancio ciudadano como la persistencia de los bloqueos en varios sectores rurales. En la parroquia San Antonio de Ibarra, un grupo de personas bloqueó la Panamericana E35, pero esta acción duró poco. Vecinos de la zona reaccionaron de inmediato y despejaron la vía, retirando los obstáculos colocados sobre la calzada principal del acceso a esta ciudad. Nosotros trabajamos el día a día y necesitamos cuentas que pagar, llevar el alimento a nuestras familias y sobre todo los compañeros que debemos trabajar día y noche. Entonces es muy perjudicial para la ciudadanía de aquí de San Antonio. Una escena similar se repitió en Antonioante, donde comerciantes y habitantes de Natabuela salieron este viernes a despejar la carretera. En el sector de Ilumán también se había anunciado el retiro de manifestantes, pero este viernes se concentraron nuevamente decenas de indígenas que aseguraron mantener su resistencia y permanecer en el lugar. Mientras tanto, en el sur de Ibarra, los pobladores de las parroquias La Esperanza y Angochagua permitieron el ingreso de recolectores de basura. Y hoy desde las 6 de la mañana un vehículo está haciendo la recolección de todos estos residuos de todas las zonas para poder igualarnos en el servicio y evitar lo que significaría una contaminación dentro de estas zonas por olores y vectores y los lixiviados que se generarían por la descomposición de estos residuos. En Otavalo, durante la tarde y noche, comerciantes que rechazan las paralizaciones organizaron una marcha pacífica en el centro urbano. Paralelamente, en Cotacache, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacache ofreció una rueda de prensa para expresar su posición frente al paro. Marta Túquerres, presidenta de la organización, lamentó la muerte de Efraín Fueres y consideró que esto no es un hecho aislado y deberá ser investigado. También reiteró la disposición al diálogo con el gobierno nacional. La organización ha manifestado su rechazo al decreto 126 y dentro de esto la resistencia, pero sin embargo también nosotros hemos dicho que tenemos esta predisposición del diálogo, a un diálogo abierto en el cual nos garantice a todos los dirigentes, primero que nada, poder sentarnos y expresar todo lo que nosotros sentimos y dar a conocer nuestras propuestas de trabajo. Así, entre el cansancio ciudadano y la persistencia de los bloqueos, Imbabura refleja la dualidad en el país en medio de la paralización nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. El gobierno habilitó el pago de compensaciones en efectivo a los transportistas cuyas cuentas bancarias no estén operativas. Lo podrán hacer en las agencias de Banecuador y otras del Sistema Financiero Nacional. Un problema en su cuenta bancaria le ha impedido a Lucía Achance acceder al bono de compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel, pero se acercó a Banecuador para cobrar en efectivo. Que muy bien, muy buena ayuda para los transportistas para poder poder salir adelante. Desde este jueves el gobierno habilitó este mecanismo que se aplica de acuerdo al último dígito de la cédula. El problema que teníamos es que ciertos transportistas tenían inactivas las cuentas o con problema de alguna coactiva y no queríamos que dejen de cobrar. No es una obligación al momento de querer cobrar su bono, pero sí es importante decirles que para bancarizarlos y por los múltiples beneficios que ellos van a obtener a través del tema de chatarrización, también puedan ya de una vez dejar aperturada su cuenta. Más de 19,000 transportistas interprovinciales, intracantonales e intraprovinciales tienen una asignación que oscila entre los $600 y $1,800. Cuando nosotros tomamos la medida, hubo una serie de conversaciones para ver si se podía reducir el plazo y aumentar la compensación, y eso es lo que logramos, es básicamente un acuerdo con ellos. Ahora irán con el transporte comercial, carga pesada, mixta e institucional. Bueno, los valores los determina técnicamente el gobierno a través de la data que ellos tienen. Nosotros hemos alimentado de la información, los tipos de vehículos y todo lo demás. Y más que nada al transporte legal, al transporte formal, al que cuenta con un permiso de operación. Si en el caso de ellos solo serán 3 meses, ¿cuál sería el siguiente paso?
A ver, el siguiente paso, tenemos que entender que el transporte comercial en su gran mayoría está sujeto al libre mercado. Esto es oferta y demanda. Para que haya este reconocimiento de un aumento de flete. Según el gobierno, todas las compensaciones para este sector y los agricultores, incluyendo créditos y maquinaria, superarían los $500 millones. Informó Jorge Escobar. La Corte Constitucional del Ecuador se pronunció sobre los estados de excepción decretados por grave conmoción interna en varias provincias del país. En su dictamen resolvió declarar la constitucionalidad de los decretos 136 y 146, únicamente para las provincias de Imbabura y Carchi. Finalmente, la Corte exhortó al gobierno, a la Asamblea Nacional y a la sociedad a encaminarse hacia un diálogo democrático que asegure la paz y la convivencia. Imbabura reporta pérdidas de hasta $200.000 diarios por el paro nacional que exige derogar el decreto que elimina el subsidio al diésel. Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, la suspensión de la producción y la caída de las ventas son los principales factores que los golpean. Los locales de prendas textiles del mercado artesanal de Quito permanecen abiertos al público, pero sin posibilidad de reabastecerse. Los bloqueos en las carreteras que conectan a la provincia de Imbabura con la capital impiden el transporte de nueva mercadería. De Otavalo traemos camisas, blusas, casi mayor parte, sería unos 80%. Por ejemplo, cobija yo no tengo, yo ya vendí, pero yo quiero traer, pero no hay. Pero ¿qué tengo que hacer? Esperar. Pero si es que esta semana más hay, obviamente va a haber bastante pérdida. Los comerciantes atienden normalmente, pero sí han registrado pérdidas en las ventas por falta de variedad de productos y tallas. Claro que me ha disminuido el trabajo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya el gobierno debería dar una pauta tanto de ambos lados. Y sí ha traído pérdidas, más que todo, ¿no? Porque tenemos que abastecer por los productos, pero no, como le digo, no podemos viajar a la ciudad de Otavalo. El presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE, Camilo Ontaneda, corrobora que el paro afectó la producción y la entrega de los pedidos. Nosotros desde el sector textil hemos tenido afectaciones desde el día 1 del paro, muchas pérdidas diarias, no solo en el tema de ventas, sino también por la parte logística, no solo en la zona caliente como Imbabura, sino también a nivel nacional, porque no podemos sacar los productos ya confeccionados, no pueden llegar a los diferentes almacenes, no pueden llegar a las diferentes áreas del país, y en el tema de exportación también estamos teniendo complicaciones. Entonces, la verdad, esta semana las fábricas ya habían tomado las decisiones de cerrar, porque el personal no podía llegar a las fábricas. Y al momento ya tienen estimaciones del perjuicio que podría empeorar si las medidas se mantienen. Más o menos un cálculo de $200.000 diarios que se está perdiendo en este sector de Imbabura. El sector textil es uno de los motores de Imbabura, al que su recuperación le tomará tiempo. Por ello apelan a la mediación entre autoridades y colectivos sociales para evitar que la economía local se detenga, informó María Mercedes Granda. Firmas de respaldo para la revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, serían presentadas en un acto no público, según expresó Néstor Marroquín, promotor de la iniciativa, quien aseguró que tiene miedo de que atenten contra su vida. Hasta este 5 de octubre tendría plazo Néstor Marroquín para presentar los formularios con las firmas de respaldo para llevar el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz a las urnas. Según él, sobrepasan el número requerido. Tenemos 588 sobres, más o menos son unas 470,000 firmas. No vamos a hacerlo acto público. El por qué no serán entregados los formularios en un evento abierto a la ciudadanía tiene que ver con una presunta amenaza llegada a sus redes sociales. Lamentablemente, el día viernes anterior tuve una amenaza de muerte. No hay que ser tan temerario. Temerario es alguien que de pronto le está apostando a la suerte. Pero cuando ya llega y te dicen que están recogiendo formularios para enviarte al cementerio y que San Diego está aquí nomás, está cerquita, bueno, o sea, creo que no dice textualmente vamos a cometer un asesinato, pero ya el mensaje hay que entenderlo.
Un total de 206.000 firmas válidas se requieren para continuar con el proceso revocatorio. De ahí que confían que las obtendrán. Sin embargo, el burgomaestre capitalino cree, basado en la estadística, que aquello no será posible. Si necesitan más o menos 205.000 para que sea firme el proceso revocatorio, nos dice la experiencia que deberán presentar de 450.000 para arriba. De hecho, ya siento que hay una primera irregularidad. Acaban de sacar un tuit donde dicen que ya conocen de manera extraoficial, le acabo de mandar una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, cómo así es que tienen un conocimiento, entre comillas, extraoficial para saber que de cada formulario el 90% de las firmas son válidas. Al final de cuentas, de parte y parte, anunciaron que colocarán veedores que den fe del proceso de verificación de firmas. De ahí que hasta que no se cumpla con eso, todavía no se puede adelantar si la revocatoria del mandato irá o no a las urnas. Informó Javier Rosero. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, resolvió nombrar a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante, luego del pronunciamiento de la Procuraduría General, que aclaró el procedimiento ante la ausencia del actual titular del Ministerio Público, Wilson Toainga. El Pleno del Consejo de la Judicatura, reunido de manera extraordinaria, resolvió designar a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante, en reemplazo temporal de Wilson Toainga, quien solicitó comisión de servicios para cumplir actividades fuera del país en los próximos días. La decisión se adoptó tras el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que aclaró que el Consejo de la Judicatura debe designar de forma temporal a un fiscal que asuma la titularidad. Con base a este pronunciamiento, la Judicatura solicitó a las áreas de talento humano, asesoría jurídica y dirección general iniciar el procedimiento correspondiente para realizar dicha designación, tomando como referencia el banco de elegibles conformado por fiscales provinciales y coordinadores de la institución. Durante la sesión, el presidente de la Judicatura subrayó que no se pueden paralizar los servicios de justicia y que era urgente garantizar la continuidad en el despacho de la Fiscalía General del Estado. Respecto a la posible vacancia temporal del cargo del señor fiscal general y la necesidad imperiosa de un encargo que garantice la continuidad institucional y garantizar los servicios de justicia. Por su parte, la vocal Magali Ruiz destacó que Wilson Toainga ha desempeñado con responsabilidad el cargo de fiscal subrogante, pero que la institución no puede quedar en acefalía. Debe continuar funcionando sin interrupciones significativas por ninguna razón, situación que lastimosamente no había sido prevista en la ley. En este sentido, es nuestra responsabilidad asegurar la estabilidad institucional y la capacidad ininterrumpida de la toma de decisiones de la Fiscalía General del Estado. El vocal Fabián Favara puntualizó que el procedimiento seguido por el Consejo de la Judicatura está enmarcado en la normativa vigente y que el organismo no tiene competencia para designar a un fiscal general titular. No estamos designando fiscal titular. Eso le compete de manera privativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esta resolución, Carlos Leonardo Alarcón Argudo asumirá de manera temporal la conducción de la Fiscalía General del Estado, garantizando la continuidad institucional mientras se define la situación administrativa y legal del actual fiscal subrogante. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Fiscalía General del Estado informó que interpuso un recurso de apelación a la sentencia de inocencia dictada a favor de 13 personas en el caso Pruebas PCR municipio de Quito, incluido el exalcalde de la capital Jorge Yunda. Este recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Ya regresamos luego de una nueva pausa. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. 7.981 productos, en su mayoría medicinas, fueron decomisados en la bahía centro de Guayaquil. Este viernes, durante un operativo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia. En el marco de una investigación por presunta comercialización de productos provenientes de comercio irregular, ARCSA e Intendencia de Policía decomisaron 7.981 productos, en su mayoría medicamentos, en la bahía, centro de Guayaquil. Se identificaron remedios sin registro sanitario y otros que son entregados de forma institucional. Encontramos medicina
presuntamente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Adicional a ello, hay también medicina del Sistema Público Nacional, medicina de uso exclusivo institucional. Y este medicamento no tiene registro sanitario ecuatoriano, presuntamente de uso institucional en la República de Colombia. Después del decomiso viene la destrucción de los productos que no brindan las garantías de consumo para los ciudadanos, dijo el director de ARCSA, pero también se pueden abrir expedientes. A partir de ahí, la clausura y las multas que están tipificadas en la LOS. Pero adicional a ello, estamos en acompañamiento de Intendencia y Policía Nacional, que determinarán en función de sus competencias si hubiera la configuración de algún presunto delito que amerite otras penas privativas de libertad. Algunos comerciantes mostraron rechazo a este tipo de intervenciones. ¿Combatiendo a qué? Al comerciante. Si el comerciante lo único que hace es prosperar, tratar de trabajar. Nosotros instamos y trabajamos en conjunto para la formalización de todos los comerciantes y de todos los tipos de comercio a nivel nacional. Pero no es posible y no vamos a dar paso a ningún tipo de comercialización que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos. A lo largo de 2025 han decomisado más de 650.000 medicinas y dispositivos médicos, informó Adriana Peralta. La Agencia Metropolitana de Control, AMC, clausuró 6 locales de diversión nocturna en el norte de Quito, tras detectar múltiples infracciones de carácter técnico y administrativo. Como parte de los operativos interinstitucionales coordinados por el municipio de Quito y el gobierno central, la Agencia Metropolitana de Control clausuró 6 locales de diversión nocturna en el distrito de Calderón, al norte de la capital, con el fin de reforzar el control en sectores priorizados y frenar el funcionamiento de establecimientos irregulares. Se desarrolló operativos netamente en establecimientos conflictivos. Aquí, de los 3 establecimientos que se intervino, justamente son billares, discotecas, licorerías y resto bares. Se pudo tener 6 establecimientos clausurados. Las operaciones contaron con un amplio contingente de instituciones del gobierno central y del municipio, entre ellas AMC y Quito Turismo. Durante los controles se evidenciaron múltiples faltas a nivel administrativo y técnico. Lo que se observó justamente es insalubridad en los establecimientos, el incumplimiento de las normas normas técnicas básicas, por ejemplo, la salida de emergencia, las señaléticas, y claro, con comisaría también se identificó, se verificó que todas las personas que ingresan a estos centros de diversión o centros de tolerancia sean mayores de edad, encontrándose también así con la novedad de que habían personas menores de edad en dichos establecimientos, ¿no? Además, se decomisaron importantes cantidades de licor sin permiso de venta, por lo que la AMC notificó a la entidad competente para que tome acciones. Estábamos nosotros conjuntamente trabajando con Intendencia, entonces se les alertó que hay licor sin registro sanitario y también los tabacos de contrabando, pues ellos son los que toman ellos son los que decomisan ese tipo de productos al tratarse de contrabando y al tratarse de un licor artesanal no justificado. AMC informó que inició los procedimientos administrativos sancionatorios contra los locales infractores que podrían derivar en multas económicas. Al tratarse de restaurantes y ser categoría 1, la sanción es de 1 salario a 4 salarios básicos. Un billar, por ejemplo, de 5 a 8 salarios básicos unificados. Igual una discoteca, la sanción es de 9 a 15 salarios básicos unificados, también por incumplimiento de normativa. La Corte Constitucional del Ecuador aceptó los cambios introducidos a la pregunta y anexos referentes a la reducción de asambleístas, propuesto por el Ejecutivo, disponiendo su incorporación en la papeleta para el próximo referendo. Y por último, negó el pedido de aclaración y ampliación solicitado por la Presidencia respecto de la constitucionalidad de las leyes orgánicas de integridad y de solidaridad, argumentando que dichas resoluciones son claras y que los recursos presentados expresan únicamente el desacuerdo con lo ya decidido. Con esto nos despedimos, amigos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos el día lunes, 22 horas. Un abrazo grande.